Bien, ejecución, estoy un poquito en cansado hoy porque me control. levanté temprano. Estoy un poquito cansado hoy porque me levanté Tempranito te temprano. levantaste. Oh. Al Sí, eran gimnasio 5 y levantarme a las pico, 5 de la ¿no? mañana. A las 5, a las A 5. las 5. Y antes, porque Oh, sí, Haas entra a las 5 y yo entro a las 6. Así que ya a las 4:30, cuando se levantó Haas, ya me entra a bañar. re temprano. Sí, con lo que me gusta a mí Bueno, levantarme temprano. Pero bueno, hay que ir a trabajar, no por queda otra. eso. Hasta que no Pero la, bueno, pero hasta que no la peguemos con los podcasts, viste que te terminás no. adaptando, Jonathan. A todo, el ser humano se adapta a cualquier cosa, mirá. Pero ya te Te digo, hasta que terminás no se suscriba adaptando. esta gente, no venga a ver, a hablar tontería acá, gente, pónganla ahí, que toca un dedito y es gratis encima. Te suscribí, le poné me gusta, va a ver los videos en YouTube, si no lo querés ver, miralo un ratito, si no, mirate los shorts que decimos unas cuantas pavadas y te va a reír seguro. Empezamos haciendo la salvedad de lo que anterior, Sí, que bueno, por antes que ahí. nada, bienvenidos a todos, gente. Esto es Hermanos en Contraste, en lo cual mi hermana, tanto como yo, ponemos acá un poco de nuestras experiencias, de lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que tenemos ganas de hablar y queremos compartir con ustedes para intentar ayudar si podemos ayudar y si no, porque tenemos ganas de hacerlo y ya fue. Así que bienvenidos y espero que les guste. Pibita, comentame, sí, Exacto, que bienvenidos. Sí, con respecto a eso, al podcast anterior, parte de este podcast expresar lo que nos pasa, y eso es lo que pasó, expresaste cómo te sentías y lo que. Pero bueno, quiero hacer una salvedad de que no se haya entendido mal del tratamiento de la depresión y de la ansiedad que hicimos, que lo mechamos con lo que se mezcló, mala pero mía, sí. que no ninguneamos ni mucho menos pensamos que la depresión y la ansiedad no son importantes y bueno, es lo que está ocurriendo en la sociedad cada vez más, que es lo que hablamos un poquito en el podcast anterior con respecto a todo el contexto, desde la infancia, como siempre, ¿no? Las situaciones que vivimos de la infancia las vamos arrastrando y después terminan en esto que quiero aclarar y después ya tomamos el tema que vamos a tratar hoy, de que, por ejemplo, escuché, Jonathan, y vi al doctor José Luis Marín, que hace una interpretación específicamente de la ansiedad, que él dice que no es ni trastorno ni enfermedad, cuando nosotros escuchar eso, ¿no? Que es un trastorno, que es una enfermedad, que se recetan medicamentos para eso. Bueno, él plantea otra cosa y me pareció muy interesante. Él plantea que es un síntoma, es como la fiebre. Uno no trata la fiebre, sino vos te fijás desde dónde viene la fiebre, qué infección tenés, dónde tenés esa infección. Entonces tratás eso, no la fiebre en sí. Entonces él Creo que explicaba funciona. eso, que es un síntoma, por lo tanto, que viene la ansiedad y la depresión también, que viene de los traumas de nuestra infancia, que de ahí es donde tenemos que arrancar para ver por qué se nos presentan estos síntomas, ¿no es cierto? Pero bueno, y también aclarar de que obviamente estas problemáticas de Nombralo depresión y si lo ansiedad tenés por son ahí o importantes. algo, nombrá bien el video y eso, por si la gente le interesa que lo vayan a ver al doctor este y el. ¿Cómo decís que es, Sí, Vivi? a ver, espera que lo tengo por acá. Sí, buscá. Es José Luis Marín, doctor José Luis Marín, y la pregunta es, habla de ansiedad y dice, ¿trastorno o herida emocional? El video. Bien. Si quieren ir ¿Trastorno a o herida verlo, emocional? Exactamente. Y bueno, tiene un montón de otros interesantes, porque él está en contra de los medicamentos, de la farmacéutica. Eso es para hablar largo y yo lo banco. tendido después en otro momento, ¿no?
Yo lo Pero banco, lo bueno, banco. eso es lo que quería aclarar, que bueno, por ahí en el podcast anterior se dispersó un poco este Sí, tema, perdón, estos y dos, hago mea culpa porque yo la verdad y que no tenía el mejor de mis días y creo que más allá de que, creo que no sé si era tanto un problema político lo que me pasaba a mí, sino que como yo me sentía mal, quise tocar un tema que me deje explotar y que me deje sacarme un poco la bronca que yo tenía dentro. Creo que más que nada fue eso y perdón porque sí, como que opaqué por ahí el tema real del podcast que iba a ser la depresión y la ansiedad, y no es por menospreciarlo ni mucho menos, sino es que simplemente me salió así y perdón, pero el podcast este se va a basar en eso, en mi hermana y yo siendo nosotros mismos y hablando desde nuestra perspectiva y de lo que nos pasa e intentando ser lo más espontáneo posible, si bien si prendes una cámara y sabes que hay gente del otro lado que te mira y lo que sea, intentando ser lo más espontáneos posible. Vamos a intentar poner, le vamos a intentar poner y un las hilo, lo que hijas. sea, como para que sea entendible, pero también estamos en la Es disyuntiva de inevitable eso, que salgan porque otros temas. el que quiere entender va a entender. Claro. Y un puntito más sobre eso, es que la depresión, uno enseguida se le pone el concepto, estoy depresiva por un día malo. No, la depresión se da cuando se sostiene, pero eso creo que lo dijimos, cuando se sostiene Sí, en sí, el sí, sí, tiempo, 2 o 3 años. sí, sí, Y que el que pasa depresión crónica o mayor, se le dice, realmente es difícil de salir. Es difícil de salir, el que está acompañando o el que está al lado tiene que tener muy claro cómo acompañar, cómo escuchar, no decir palabras que por ahí lo hagan sentir más culpable a la persona que está pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, dejándolo sí, ahí, podríamos decir que cualquiera que quiera acompañar a una persona que está sufriendo la depresión, se tiene que intentar informar y tal cual, estudiar bien cómo puede ayudar, porque si no terminás restando quizás en vez de sumando. Y si bien nosotros sabemos que uno habla con la intención de ayudar siempre, quizás no estás ayudando. Entonces, hay que darle la tal cual. importancia que se merece. Y que fue lo que yo no Exacto, hice, pido Jonathan. disculpas, hago mea culpa y no lo hice porque yo estaba mal. Pero bueno, hoy quiero decirle, gente, que esta semana no hice la tarea, así que no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, no tengo ni idea de lo que propuso mi hermana, así que contame, Vivi, de qué vamos a hablar hoy porque no tengo ni idea. Vamos a hablar de la historia de Narciso, Bien, pero conozco no la nos historia. vamos a, Bien, puntos a claro, favor de mí. pero no vamos a profundizar tanto porque seguramente idas y vueltas de lo que es el narcisismo, o, vamos a hablar de ¿Y algunas de qué vamos a características hablar si narcisistas, hablamos de pero no vamos Narciso? a hablar profundamente de eso. Vamos a hablar de la ¿Y de qué historia de vamos a hablar si hablamos de Narciso. Narciso y no hablamos del narcisismo? Y vamos a hablar de varios puntos que le pasa a Narciso de si nos pasaría a nosotros o no. A ver si se entiende. Si nos pasaría a nosotros o no. Que voy introduciendo. Bueno, ¿vos Mm, sabés, Johnny, quién es Narciso? sí, ¿Quién es Narciso para vos? ¿De dónde surge esto? Narciso, el hijo de una ninfa y un dios, que Ujú. el tipo como el dios estaba fuerte y la mina estaba linda también, nació hermoso, casi como yo, casi lindo como yo era Narciso. No me llegaba, pero bueno, más o menos así. Y entonces, claro, el tipo se sentía tan lindo que, que no sentía que se sentía superior a todo, porque no sentía que nadie estaba a su altura. Y por eso, bueno, Pero vos, hizo lo mismo que yo y rompió un montón de corazones. Y, qué sé yo. Y bueno, más o menos por bueno, ahí, pero bueno, contala bien vos que vos claro, sabés, está la conocés buenísimo mejor. porque me diste los puntitos como y aclarando cada puntito que vos citaste, ¿sí? Dale, Bueno, sí, Narciso, contala como todos corresponde. sabemos,
Narciso, todos sabemos que surge de una mitología griega y bueno, sí, era un joven muy hermoso y esa hermosura lo hizo despreciar a todo el que lo admiraba y no, es como decís vos, rompió muchos corazones de alguna manera haciéndolo porque él no sentía que ninguno era suficiente para él. No se comparaba, aún sin él haberse visto. Es Claro, un solo punto por muy lo que los importante, demás lo hacían Jonathan, sentir, ese. claro. Es solo por lo que los demás lo ¿Entendés? hacían sentir. ¿Sí? Sí, él nace de un dios, como decías vos, el dios río, que se llama Cépiso, y la ninfa Liríope. Así se llamaban, una ninfa y un dios del río. Pero ¿qué pasó? El dios abusó de ella. Nació a partir de un abuso, Narciso. Tomá. Hay toda una explicación, el cuento, que bueno, que la vio bañarse, e hizo que subieran olas y que el agua se ponga turbulenta para poder él aprovecharse de ella, abusar, y de ahí nace Narciso. Pero este punto que tocamos es re importante porque la primera parte de Narciso es esa. Él sabía que era hermoso, que nadie se comparaba con él, pero solamente por lo que le decían y por lo que percibía de lo que le decían. Él no se había visto nunca en un espejo, ni en un reflejo, ni en elemento. ¿Sabes por qué, Johnny? De ningún objeto. ¿Sabes por qué? Se moría, ¿no? Porque el padre llamó un oráculo, ¿sí? Para saber el destino de Narciso y le dijo que Narciso iba a tener una vida, digamos, no eterna, pero sin mucha, una larga vida, si él no se miraba en ningún espejo ni en ningún reflejo. Si no se Entonces, miraba ¿qué a sí hizo? mismo. Claro, entonces, ¿qué hizo el padre? Lo que hace es quitar todos los espejos y quitar todo objeto donde él se pueda reflejar. Ok, Entonces, él vivía sin saber en realidad cómo era él mismo. Pero bueno, bien. todas las mujeres les encantaba su hermosura, se morían por él, pero él al contrario, él las despreciaba, rechazaba todo eso. ¿Por qué? Porque para él nada ni nadie era suficiente. Y también él creía que nada estaba ni nadie estaba a la altura de su belleza. Y hasta ahí todo por lo que escuchaba. Sí, 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 cómo Increíble. podemos afectar a los demás, ¿no? Porque ¿Entendés que tiene simplemente que ver? por lo que los demás Claro, hacían era como él se comportaba. en esta historia Estaba hay muchos cansado puntos. de que lo adulen el tipo. Se cansaba de que lo adule, pero él se la termina, todavía sabe realmente cómo era, se la termina creyendo y termina también aislándose. Esa aísla, porque creía que no era tan hermoso que no soportaba a ver a alguien que no le parecía que fuera como él, que no estuviera a su altura, como dice acá en la historia, ¿no es cierto? Pero bueno, había otra ninfa que se llamaba Eco, ¿sí? Y Eco estaba contratada por El padre de Zeus. Narciso. No, por eso, Ah, por no, el Zeus, padre no. me equivoqué, perdón. Claro, Por Zeus. por Sí. Zeus. Y estaba, ¿sabes por qué estaba contratada esta ninfa? Porque todo lo que ella decía era hermoso. Encantaba con todo lo que salía de su boca, su voz, las palabras que decían envolvían a todos. Lo estoy parafraseando. Era hermoso todo lo que ella decía. Entonces Zeus la contrata
pero mirá vos cómo es la mitología, ¿no? El mito. Para distraer a su esposa, para que Zeus pudiera estar con otras mujeres. Un hijo de mí. Cuando su No te puedo esposa, creer. sí, cuando su esposa se entera de esto, que obviamente era una diosa, como el dios Zeus y la diosa Hera, se entera de esto. ¿Y qué pasa? Le hace como un hechizo, o sea, la castiga. ¿Y sabés cuál fue el castigo, Jonathan? Que Contame. la última palabra que diga cualquier persona que se encuentra, la última, y era lo único que iba a decir. La última palabra que Eh, los demás decían a su alrededor era la única palabra que ella podía decir. Dejó de decir cosa hermosa. Che, dicho sea de paso, en una de estas locuras que se mandaba Zeus, ahí porque tuvo a Hércules, no tiene nada que ver, pero me interesaba. Lo tengo por ahí en la cabeza y le quería meter el dato. El loco se escapó, la dejó a la loquita de estar chamullándose a la ¿Qué mujer, tal? se fue con una humana y tuvieron a Hércules. Un fenómeno Hércules, pero bueno, se la mandó Zeus. Escúchame. Y. Claro. Sí. Y entonces vos me decís que como castigo, la mujer de Zeus, la diosa Hera, le dice a esta ninfa, ahora te vas a joder, no vas a decir nada más lindo, solamente vas a repetir una palabra que va a ser la última que escuches de la boca del que tiene cerca. Básicamente Tal eso. cual. Bueno, Bien. obviamente ella se va aislando de la tristeza y se va ahí, Y sí, explica la estaba historia, acostumbrada a decir cosas re lindas y de repente, pumba. Es como si a mí me sacara se la va, palabra, me arruina la vida. se va por los bosques, por lugares así aislados, y es cuando lo ve a Narciso. Que Narciso también estaba como aislado, porque no, entonces lo ve a Narciso y se enamora de Narciso. Todo el mundo que lo veía se enamoraba por su belleza, se enamora. Pero ¿qué pasa? Ella estaba con ese castigo encima. Entonces piensa en pedirle ayuda a todos los animales de la naturaleza para que pudiera ayudarla a expresar a Narciso lo enamorada que ella estaba. Obviamente Narciso la rechazó, no le importó, ¿sí? Y bueno, ella rompió su corazón. Y eso fue la historia de esta ninfa. Pero en otro momento, a él, ¿sí? Que ahora mientras vos analizás esta partecita, Johnny, y decís alguna reflexión, yo busco lo otro. Que Narciso, hasta ese Qué momento, lástima, porque vos fijate qué loco, porque quizás la historia hubiese sido muy distinta si la ninfa esta no recibe el castigo de la diosa, que encima es inmerecido, porque que se estaba portando mal era Zeus, no la ninfa. Quizás si la tipa hubiese tenido el poder de hablarle a Narciso como normalmente ella lo hacía, no sabemos si Narciso no le hubiese dado bolilla. Y quizás la historia sería muy distinta. No sé si está bien exacta, igual, porque el tipo necesitaba sentirse que tenía alguien a su nivel, pero quizás ajá, a través de la palabra, y dio una palabra distinta a la que él solía escuchar de todos los demás, quizás se hubiese enamorado también el tipo, pobre Narciso. Al final le arruinaron, le dejó el noviazgo. y Y bueno, me te cuento faltó el que feliz para siempre, me faltó el feliz para siempre por culpa de ella. No te lo puedo creer. te cuento que viera ahí, te cuento que terminó en una cueva oscura, pobre Eco, ¿no? Terminó en una cueva a oscuras y condenada a repetir la última palabra de la persona que se encontraba, y bueno, Y encima con el seguramente, corazón roto, terminó arruinada la tipa. sí, 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 Che, sí, bueno, ah, sí, que no le te cuenten, escucho. que no le cuenten del feminismo a la piba esta porque se vuelve loca, porque
alto bullying de parte de los hombres sufrió. Uno la usó para un coso y terminó perdiendo ella. El otro le rompió el corazón y la terminó de arruinar. Unos hijos de mil los dioses estos, che. Re machistas tus historias, Vivi, dejate joder. Sí, ¿no? Bueno, pero la culpa es de la... Sí, no, nosotros no las inventamos, gente, ¿eh? Y bueno, como había muchas personas que habían sufrido por el desprecio y todo eso, bueno, resulta que la diosa Némesis, considerada la diosa de la justicia, le piden ayuda a ella para vengarse de Narciso. Y es cuando la diosa encantó las aguas en donde pasaba Narciso para cuando éste mirara su reflejo profundamente de sí mismo, y así fue durante uno de sus paseos. Se asomó a la orilla, miró su reflejo, se enamoró tanto de su reflejo, y hay dos finales. Un final que dice que al estar tan enamorado de él mismo, Claro, y ahí le tuvo causó su tanta primer rotura angustia. de corazón porque el tipo se enamoró de sí mismo, pero no podía hacer nada con el agua. No podía ser Es que, correspondido. que pasó exactamente eso. Al no ser correspondido, al ser de la historia, él por la Repetí lo angustia que último que le dijiste, genera, Vivita, que se cortó. al no poder abrazar su reflejo, no poder abrazarlo, compartir eso, ese amor, se sintió justamente lo contrario, tanto y tanta angustia, que uno de los finales dice que muere a la orilla del río. Ok. Y otro de los finales dice que miró tanto y querer tanto llegar a ese reflejo y abrazarlo que Y se ahogó. se terminó ahogando. A la Claro, miércoles. hay dos finales. Y uno, bueno, los dos finales terminan con que en ese lugar unas flores hermosas, que por eso hay flores que se le llaman narciso, ¿no? Bien. Esta es la historia ahí, parafraseada un poquito, sintetizada, de Narciso. Pero para que nosotros toquemos varios puntos en este podcast, que es, por ejemplo, la Ya primera sigo sin reflexión, entender de qué vamos a hablar. claro, que, por ejemplo, el primer punto, esto de la apreciación que nosotros tenemos de los demás y que nosotros nos sentimos de acuerdo a esa apreciación. Que eso lo podemos llamar reflejo también. Entonces, nosotros llamando a eso que citaste vos, llamando a eso, poniéndolo como metáfora, ¿estamos contentos con nuestro reflejo? Claro, no, pero pará, porque acá te está. Para mí no. Porque una cosa es cómo se sentía él a través de cómo lo veían los demás, ¿sí? Seguime. Y otra cosa es lo que sintió después cuando vio su reflejo. Cuando vio su reflejo, más todavía, que Vos decís que, pero vos decís que las máximo. dos son, pero vos decís que las dos son reflejo. Yo creo que podemos tocar ese reflejo, varios puntos de un reflejo, en lo que nosotros vivimos, en lo mismo. Porque nosotros tenemos, así como Carl Jung, creo que se llama, habla de la sombra que tenemos nosotros y de qué pasa con esa sombra que nos persigue. Podemos tocarlo como el reflejo. Nosotros tenemos un reflejo, pero también percibimos un reflejo. Entonces, Mm, mira, no.
Yo Pará, porque te voy a me decir, está mezclando todo. Me está haciendo un matete. Me está hablando de la sombra, que sería una cosa. Me estás hablando del reflejo, que yo creo que el reflejo es como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? Y me estás hablando de cómo los demás nos perciben a nosotros mismos. no, de cómo los demás nos hacen percibir de determinada manera. Siempre el punto somos nosotros. Vos decís que la percepción de mí mismo está generada por lo que perciben los demás de mí. Yo hago la separación. Hago la separación de analizar. Mira, hago esta reflexión. ¿Cuánto nos influye, así va a ser la pregunta, cuánto nos influye la percepción que tienen de los demás de nosotros a nuestra propia percepción? ¿Cuánto nos influye? ¿Ahí se entendió mejor? Sí. ¿Cuánto nos influye? A mí, yo te digo mi, mi postura, a mí me influye un montón y no tendría que ser así. Pero yo pienso, hablando de estos, de Narciso y de cuántos narcisos en la sociedad, yo creo que hay características de Narciso que nosotros tenemos y que hay que aceptarlas y no llevándolo al narcisismo, sino hablando de nuestro ego, del querer agradar al otro, de querer caer bien, que es parte de la naturaleza humana. Lo hablo del punto de vista de, por ejemplo, del artista. Yo reconozco, siempre me muevo dentro del arte, y reconozco que cuando uno hace una obra, la que sea, un poema, un dibujo, una pintura, una canción, o expresar algo con la danza, uno siempre espera que el otro le agrade, esperar elogios. Y tiene que ver también un poco con ese narcisismo. Porque uno lo tendría que hacer para sentirse bien uno, para sacar todo lo que Ay, tiene pasa que dentro. se vuelve demasiado todo lo que estás diciendo. Es demasiada información junta. A ver, para, para pasarlo en limpio. Si vamos a lo que, según lo que cuenta la historia, si bien Narciso le rompió el corazón un montón, en realidad la culpa no la tiene Narciso. Entonces ya, basándome en ese concepto de lo que yo estoy entendiendo de todo esto, porque es mi apreciación, capaz que voy a decir una gansada, en realidad la historia te habla más de cómo, como por ejemplo puede pasar, como decís, con un artista reconocido. El exceso de adulación es lo que termina provocando que se le genere un ego de tal medida a esta persona que termina dañando a los otros. Pero en realidad, los culpables que se dañan son los que están adulando. En realidad, el daño lo hacen ellos mismos por su propio reflejo, porque como se sienten tan inferior a esta persona, por X sea el motivo, porque canta lindo, porque habla lindo, porque se ve lindo, y están siendo completamente superficiales, el daño mayor lo está generando esta gente que adula, que se lo Primero, terminan generando a sí mismo el daño. primero, Narciso sí tiene responsabilidad. Todo individuo tiene ¿Cuál es la responsabilidad responsabilidad? de él Sí. haber aceptado su belleza y aceptar que no eran igual a él y que podía convivir con Y si ellos. los otros le hacían ver eso, si él ni se había visto todavía. No, pero él, De hecho, a te voy a hacer pesar la de... siguiente pregunta. De hecho, te voy a hacer la siguiente pregunta. Si Narciso se hubiese visto en su reflejo, sin todos los comentarios de los demás, ¿se hubiera enamorado de sí mismo? Sí, también. ¿Por qué?
Él se enamora de sí mismo porque ya tiene una autopercepción de sí mismo. Es como cuando vos idealizás a un artista y las chicas van y les tiran los calzones y qué sé yo, porque el artista es lo mejor que hay. Y después capaz que el tipo en la vida personal, capaz no, es un ser humano más, es un tipo más normal, igual que cualquiera, o viceversa. Los tipos que van y se enloquecen por un artista y van y quieren estar ahí, y en realidad la están idealizando. Y la mina Lo después que en su vida pasa, cotidiana es un ser humano más. Y Narciso también era un eh, ser humano más. Era bonito, lo que vos quieras, pero era más no, pero estaba bonito dentro por de... lo que el resto le hacía sentir. eh, yo creo que toda mitología es de un montón de cosas que le pasa al ser humano. Y, y- Sí, sí, y sí, creo obvio. que el ego, el ego, bueno, pero está bueno ponerlo con las palabras, ¿no? No darlo. El ego y la vanidad es parte del ser humano. El tema es Pero, como que nosotros pero la tenés pero, vos no, con vos o te la genera el resto. a ver, por eso, a ver, la vanidad y el ego la tenemos. El tema es cómo nosotros administramos eso, porque siempre en algún momento hemos tenido vanidad en alguna cosa que nosotros nos han, como vos decís, elogiado, características nuestras que por ahí sabemos que otros no tienen. La vanidad tenemos, en algún momento hemos tenido vanidad, como, y bueno, el ego lo tenemos, solamente hay que trabajarlo, porque se trabaja el ego, porque el ego a la larga hace mal. Ahora, ese artista que lo llenaron de elogios, que tiene fan, ¿por qué se terminan muchos suicidios? Porque no se pusieron a trabajar el ego, la arrogancia, la vanidad. Porque no nos tenemos que olvidar que nos puede ir muy bien en la vida, pero no dejamos de ser la esencia que somos una persona más, con características que por ahí, como en un programa ahí que da oportunidades a muchos artistas, personas que van en el tren, en la calle, a tocar, a cantar, a mostrar su arte en la televisión y que le depositan dinero. Sino, hay artistas impresionantes que se presentan, pero impresionante, mucho mejor que muchos que son famosos. ¿Qué pasa? No tuvieron la oportunidad o el momento justo, pero son mucho mejores. Ahora, no dejan de ser extraordinarios, pero no con la fama que tiene otro. O sea, uno no deja de ser lo que es. Eh, hay que, hay Ahí ya que te fuiste por otro lado de nuevo. Pará. entender, ya sabés qué pasa, vos estás la, discutir, eso estás buscando discutir, No, no, estás no, no, buscando pero contrariarme. es que yo, A ver, pero la culpa, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? ¿La depende de culpa la es del creencia. chancho? ¿La culpa es del chancho o del que le da de comer? Depende de la creencia. Escúchame, Johnny. Porque, a ver, quizás estoy equivocado en mi análisis, pero según lo que yo estoy viendo, el Tu entorno lo hizo a Narciso análisis, ser lo que es. vamos Mirá, a discutir un poquito. no, 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 no. vamos a discutir un Sí, poquito. Vamos a sí, discutir. decime. Tu análisis es objetivo. ¿Por qué no lo estás tomando subjetivo? A ver, yo quiero saber por qué no lo estás tomando Ah, subjetivo. ¿por ¿Qué qué tenés? decís que es ¿Mucho ego objetivo mi vos? análisis? No, para ¿Tenés nada, al mucho ego contrario, no resuelto? tengo una inseguridad de bárbara, al No contrario, todo tiene lo que ver. contrario del ego. No, porque no tiene que ver con eso. Vos podés tener un ego y ser inseguro. Yo en muchas áreas soy insegura, pero me he dado cuenta que mi ego es alto, aunque no se... Porque, y también me he dado cuenta que tengo una autoestima, aunque no se note, porque si bien yo muchas veces me tiro para abajo, hay algo dentro mío, lo hago igual, lo hago igual.
No, y eso tener pero una ahí vos estás autoestima equivocando alta. las palabras. Pero vos ahí estás equivocando las palabras. Porque yo creo que lo que vos y yo tenemos no es ego, es orgullo, que son cosas muy diferentes. Porque si vos tenés porque vos no podés ser narciso si tenés el autoestima bajo. No compatibiliza una cosa con No, otra. Perdón, no, pero perdón, no si sos dije, inseguro. Perdón, vos no podés ser narciso si sos inseguro. Porque no te sentís más que nadie si sos inseguro. Entonces, vos estás diciendo ego. Y yo creo que lo nuestro va por otro lado. Nosotros somos inseguros porque no tuvimos ninguna figura de autoridad que nos dijera, no, ustedes son buenos, ustedes pueden, ustedes van, ustedes son hermosos, ustedes esto, ustedes el otro, como a Narciso. Entonces, no nos subieron el ego, pero ¿qué pasa? Como si, por otro lado, tenemos una autoestima, nos valoramos a nosotros mismos, nos queremos a nosotros mismos, aprendimos dentro de la soledad a valorarnos y somos muy resilientes, se nos generó otra cosa que es el orgullo. Entonces a mí, cuando bueno, vos a mí me decís, esto no lo vas a poder hacer, a mí me nace el orgullo y yo te digo, sí, yo puedo. Y eso no es ego, eso es orgullo, decir, yo bueno. puedo. Vos estás hablando por los dos, Todo lo que yo estoy pero diciendo lo creo. vos estás hablando por los dos porque le vamos a comentar a los que están escuchando que sí, hemos tenido muchas charlas y somos muy parecidos. Por eso mi hermano está hablando por... Pero hay algo, Y Jonathan, nos criamos bajo el que he mismo techo, siempre descubierto. tenés similitudes y diferencias. No, Sí. sí, sí, pero hay algo que he descubierto individualmente y no hace mucho, por eso te lo digo. Acá me Que dicen no, 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 sí, después vos quiero preguntar qué es no, no, no. que sí tengo ego. Y yo tengo el ego del artista. Y, y trato de frenarlo. Y trato de pararme y decir, espera, ¿por qué estabas haciendo esto? ¿Para qué estabas haciendo esto? Porque me nace el ego del artista, sí, sí. Y muchas veces. Pero yo me paro y reflexiono. Y digo, no te olvides del objetivo de por qué estás haciendo. Me pasó hace poco, Pará, porque acá ayer. ya te fuiste de vuelta para otro lado. Aguantame un segundo, pará. Que vamos a retomar lo que dijiste antes con esto que estás mencionando para intentar ir sacando conclusiones a medida de que nos estamos yendo para cualquier lado todo el tiempo. Vamos a intentar Yo no creo, yo concluir. creo que siempre es la misma temática. Pero pará, Nada más que no estamos vos hablando de decís, nacer. vos antes hablaste de que cuando un artista hace algo, y a ver, creo que hay dos cosas que una no quita la otra. Cuando un artista pinta un cuadro, cuando un artista escribe una canción, cuando un artista toca un instrumento, cuando un artista hace una escultura, lo que sea, cuando actúa o lo que sea, ¿sí? Una parte es expresar, que es lo que estamos intentando nosotros hacer ahora. Nosotros estamos intentando hacer esto para expresarnos y, ¿sí? Y, y queremos decir lo que nosotros queremos y queremos hacerlo de nuestra manera. Esto también se puede considerar arte. Bien, ahora, es inevitable, o creo que no tiene nada de malo, que obviamente cuando vos haces algo desde el corazón, desde las ganas, desde el esfuerzo, llamarlo como vos quieras, la aceptación del otro sea linda. O sea, que si el otro te acepta lo que vos haces, a vos te regocije. Es inevitable. Y uno, por eso yo disiento mucho cuando hablamos hoy en día de que no, yo subo la foto al Instagram porque me gusta a mí y qué linda foto que me saqué y que esto que el otro. Mentira. Si a vos te gusta la foto que te sacaste, te haces un póster y te la colgás en la pared de tu pieza. Si vos la estás subiendo a una red social, la foto, a ver si yo estoy haciendo esto con vos,
porque nos gusta tener estas charlas, porque sos mi hermana, porque nos queremos, por un montón de motivos. Pero otro motivo para que la gente lo vea, a ver, sería mentirnos a nosotros mismos, decir que hacemos esto y que no nos importa si nos ven o que no nos importan las opiniones, porque sí te van a importar las opiniones. Entonces, si vos te estás sacando una foto y la estás subiendo a una red social, la estás subiendo para que los otros las vean, no la estás subiendo porque a vos te gustó la foto. Pero el objetivo, Jonathan, de analizar de lo que planteo, el objetivo es justamente darte cuenta cuando no aceptan o cuando no recibís recíprocamente la intención o el corazón que vos pusiste. Ay, espera, no me interrumpas. ¿No? Ahí es donde te das cuenta que tuviste ego, o por lo menos me pasa a mí. Ahí es donde yo me doy cuenta, entonces actuando el ego. Yo lo estaba haciendo porque por un montón de... Pero estaba el ego ahí sonando, porque si no, no me afectaría. No me afectaría si no les importa lo que hago, no me afectaría. No, no El comparto, no, ego, no, no comparto. yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con eso. No, no Y comparto porque hablando de... es inevitable que no te afecte, Vivi. No es que vos lo estás haciendo por ego, es inevitable que no te afecte la crítica, por Pero más hay que que tratar, vos no, pero lo hay hagas que desde la que humildad. no, pero se puede trabajar que no te afecte. Desde el lado simple, desde el lado simple, si vos te analizás y reflexionás y parás y decís, espera, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Porque recibí un mal comentario? ¿Porque me dijo que no le gusta lo que hago? ¿Porque me quieren corregir en lo que yo estoy haciendo? No, pero acá creo Eh, que también va otra cosa. A ver, uno también a veces, más que el ego, yo te diría que nos cuesta ser críticos con nosotros mismos y que nosotros a veces hacemos algo que pensamos que está espectacular y es una mierda, y nos vienen y alguien que no tiene ganas de mentirte en la cara y te dice, es una mierda lo que hiciste, y uno no lo quiere aceptar. Eso sí es ego. Eso sí eh, es ego. Porque, no sé, ¿quién te no, dice eso que es esto que necedad. estamos haciendo nosotros, quién te dice que esto que estamos haciendo nosotros ahora está bueno? Nadie. Para vos y para mí está bueno porque nosotros pensamos que decimos cosas interesantes y las queremos compartir. Capaz que somos dos boludos diciendo pavada, la gente mira 3 segundos, somos recontra aburridos, no le interesamos a nadie, ¿no? ¿Y qué? Y eso sería como, nosotros tendríamos que decir, no, el resto del mundo está equivocado y nosotros tenemos la razón y vamos a seguir haciéndolo igual porque... No, pará, también te tenés que bajar un poco, porque eso es el ego. La voz que te dice, todo el mundo no sabe nada y yo voy a seguir haciendo las cosas como yo quiero, porque yo soy un ente superior y me expreso de tal manera que soy un incomprendido. Ese es el ego diciéndote, perdón, pero ese es Pablo Echarri haciendo una película que no la vio nadie, diciendo, no, yo la hago porque mi arte es incomprendido y mi arte es mejor. Eso es ego, papá. Estás No, haciendo pero una también, basura y te pensás que sos el mejor. Yo te puedo escribir una bueno, letra, porque a mí me gusta sí. escribir canciones, y capaz que te la muestro a vos que sos mi hermana y vos me decís, ay, qué linda que está. Y después se la Mira, muestro Jonathan, a la gente y la en gente el, me dice, eso es una basura. El en ego el sería decir, no, arte, ustedes no saben nada. en el arte hay como una ¿O no? parte muy excluyente, por decirlo así. Hay una élite que dice cuáles son las mejores obras, las más destacadas, las reconocidas Sí, sí, sí. y cuáles no. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba mirando que, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la imagen, era un rectángulo azul, azul El Francia. punto en el medio de la hoja y Era, podemos seguir todo no, el día. bueno, sí, pero un rectángulo, no me acuerdo del artista, no estoy diciendo quién es el que dice que ese tiene primer lugar, ¿entendés? ¿Cuál es la Mira, elite, el grupito que dice, espera, que sí, sí, explayate porque después quiero hablar. esa obra es de primer lugar? ¿Por qué? Porque el arte es tan abstracto, es tan subjetivo,
Pero hay una élite que sí dice, ese rectángulo le damos el primer lugar, haciendo hiperrealismo o haciendo simbolismo, dio un mensaje impresionante, pero no, el rectángulo azul, sin nada, un rectángulo azul en medio de la pared, es arte y corresponde al primer lugar. Es lo que yo explico. Si ese rectángulo azul tiene una fundamentación que al espectador lo llena, y Mentira, esa obra está fundamentada. No, pero mentira. dentro del arte, Te la, inve- dentro del te la arte, inventan. esa obra está fundamentada. No, te lo voy a, según mi criterio, ¿eh? Te lo voy a retomar con lo de Narciso. ¿Sí? Como todos tenían una misma opinión, le subieron el ego al tipo. Déjame intentar, anda profundo acá en lo que voy a intentar decir. Seguime. Entonces, a ver, que quiero intentar expresarme de la mejor manera para que se entienda. Si lo que pasa acá, el mayor problema, es que mucha gente se une a las masas. Por eso yo siempre escuché rap. Porque era escuchado por una minoría y para mí era más interesante que mucha música obsoleta. El contenido. Seguime. Está valorado como una mejor característica de arte, como una mejor música, como no. Ahora, ¿qué pasa? Que el sistema está armado de tal manera que cuando tal artista, porque vos fíjate que la mayoría de los grandes artistas reconocidos se hacen grandes después que se murieron. Qué Algunos casualidad, de los productores sí. qué casualidad. ¿Sabés por qué? Porque para mí es mucho más fácil ponerle precio a algo que no lo tiene. Un punto adentro de una hoja, ¿vos de verdad te parece arte? Un rectángulo azul. Ahora, ¿qué pasa? Que yo soy tan vivo que yo vengo y te digo, no, ¿sabés lo que pasa? Que el rectángulo azul significa la profundidad dispersa en la mente que expresaba el artista a través de sus sentimientos, por los cuales él se representó en un cuadrado porque se sentía encajado en un sistema y oprimido. Y yo te estoy No, el inventando esa azul historia, no Vivi. significa Si la oprimido. invento, Está si la invento buenísima, yo, ¿eh? no, Se la podés no dar vale, a la no, fundamentación. no vale ni 2 pesos. Pero como la inventa un Gil, que lo va a vender al cuadro, y viene otro Gil, te lo voy a poner con algo que pasa hoy en día, en el Ay, cotidiano. me Hay acordé de juegos algo. online, escucha esto porque te vas a volver loca, no sé si vos lo sabés, la gente que no está escuchando capaz que sí lo sabe. Hay juegos online en donde vos, por ejemplo, el Counter, es un jueguito de tiro que desde que yo soy chico que existe, pero ahora como a todos los juegos le están inventando esta metodología para que la gente gaste plata, ¿sí? Le ponen estos premios. Y vos de repente abrís cajas, baúles, y de adentro de los baúles te salen premios. Te salen cuchillos, te salen pistolas, que después vos podés usar en el juego cotidiano. Seguime. De repente, claro, el cuchillo por ahí te sale con una pintura, con un graffiti que es muy raro y que hay uno solo en todo el juego, y te toca a vos, que te sale de una caja especial. Entonces, ¿ahora qué pasa? Como es tan único ese cuchillo porque no hay otro, de repente la caja que vos compraste de donde te salió ese cuchillo te salió $5. ¿Sí? Pero ahora ese cuchillo pasó a valer $100.000 porque hay uno solo. Está adentro de un juego. Es algo virtual. Pero ¿quién le pone el precio? Las masas. Perdón, no quiero ofender a nadie. Pero la estupidez de la gente le pone el precio. Porque viene un tipo que está forrado en plata y que no sabe en qué gastarla. Y dice, loco, lo quiero yo quiero tener ese cuchillo adentro de mi jueguito y que sea mío. Te doy $100.000 por el cuchillo, lo quiero yo. Y así pasa con los cuadros y con el arte y con toda la estupidez. Entonces vuelvo de nuevo a lo mismo. La culpa es de Narciso.
o de todos los boludos que lo adularon. Si nadie lo hubiera adulado, ¿alguien lo hubiera adulado? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si nadie adulaba a Narciso, Sí, pero en la masa ¿alguien lo estás hubiera hablando. adulado? O no, claro, o nos unimos a las masas. Porque te voy a decir lo siguiente, ¿por qué estos artistas que muchas veces vemos en los programas de talento son buenísimos y no tienen la repercusión de alguien famoso? ¿Sabes por qué? Porque es como una bola de nieve. Cuando 10 empiezan a hacer un club de fans y cuando te empiezan a seguir y cuando te empiezan a hablar de vos y cuando empezás a generar una bola que de repente la misma gente es la que te hace a vos importante y famoso. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque si yo me pongo a ver hoy en día a Sandro, que por Dios no le quiero faltar respeto, me parece un gigante el tipo, pero era tan lindo, o era lindo porque las mismas mujeres lo adulaban tanto que lo hacían lindo. O el Lo mundo que se pasa es creyó que que, Sandro era lindo. bueno, pero ahí lo vamos a meter en la belleza. La belleza es Ahí subjetiva. vamos, pero la belleza parte de esto mismo que estamos charlando del arte, es abstracta. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo a lo mismo. La belleza muchas veces te la ponen ahí y vos empezás a tomar eso como algo bello porque te lo Estereotipo. impusieron. Exacto. Estereotipo del arte, estereotipo de esto, estereotipo. Entonces, vuelvo de nuevo a lo mismo. Yo no lo vi personalmente a Narciso para decirte, según mi criterio era lindo o no. Pero ¿sería tan lindo? ¿O será que las masas dijeron que era lindo y por eso se la creía el tipo? Y retomo de nuevo con lo del reflejo y de lo que vos estás hablando de uno mismo. Yo no creo que siempre que vos haces algo, lo haces para que los demás también lo vean. Porque ya te digo, yo he escrito canciones que no se las mostré a nadie y esas sí te puedo decir que las hice para mí. Porque las tengo ahí, son para mí. Y no las leyó nadie, ni las va a leer nunca nadie. Jazmín ha escrito cosas que las escribe para ella y ella sí escribe para ella. Entonces, más vale que Yo no lo hace también. por ego porque no le interesa lo que opinen los demás. Entonces es una contraparte del artista. El artista escribe para sí mismo, pero también escribe porque te interesa la opinión de los demás. Porque no Ah, siempre, porque cuando la elite es la que pone, es la que pone, a ver, hay muchas bandas, no voy a mencionar ninguna porque ya bardea hasta Sandro, yo a veces no mido las cosas que digo, pero hay muchas masas que en su momento han estipulado bandas de pop, etcétera, como lindos, como buenos, como cantantes, como esto, y hay multitudes que han salido a enloquecerse por esa gente y capaz que no cantaban ni bien, capaz que ni afinaban esos tipos. Y ni hablar si vamos a lo que hoy en el ámbito del género urbano, como le llaman ahora, o del reggaetón, sí. de lo que era el reggaetón, que hay cada uno ahí arriba que Ah, no sabe ni cantar, pero como la gran sí. mayoría dice, oh, son unos fenómenos, le dan un premio. La elite le da un premio a ese tipo. ¿Por qué? Porque es lo que vende, porque genera plata, como los cuadros de los artistas que se murieron. Vino un tipo y dijo, che, con este loco nos vamos a llenar de guita, vamos a vender los cuadros a un precio que no lo puedan ni pagar. Y eso es lo que le da valor a cierto tipo de arte, lo que no significa que para mi apreciación ese arte sea bueno. Al contrario, para mí muchas veces, en este caso, sí cuenta la opinión popular cuando no está sesgada. Cuando de verdad todos decimos, cuando se sube alguien a talento argentino que no lo conoce nadie, y la gran mayoría de la gente puede escuchar y decir, ¡fua! Mirá qué lindo que canta este tipo. Esa es una opinión que vale, esa es una crítica que vale. Ahora, cuando a vos ya te lo presentan como un popstar, lamentablemente ahí no sé si me vale tanto la crítica de la mayoría. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si Sí, estás de ya acuerdo con lo está que estoy diciendo, pero concebido como posta, como popstar. Hablando de esto de que
Yo tengo un poema del libro que hice de ¿Querés mate? Tripartita, que dentro del capítulo yo escribí un poema, escribí un verso, hablando del ensimismado, con inspiración de Narciso, y llevándolo a los narcisos de esta época, de este mundo, de esta sociedad que está lleno. Y si me permitís, Jonathan, lo voy a leer. Sí, para eso estamos. Ensimismado. Ensimismado en su reflejo, busca los detalles que lo hacen bello, sin entender que la respuesta es el otro, se envuelve en sus propios destellos. Fija su mirada en esa imagen, no siendo el mismo. No percibe la verdad, solo es superficial. Alimentado y engordado su vanidad, el enfrentar la realidad, esa imagen se va a desmorontar. Qué débil y frágil resulta ser el creer en un reflejo de lo que realmente no es. Así son los narcisos de este siglo, enredados en falsas percepciones, creyendo que son perfectos, pero están ahogados en sus vanas representaciones. Bájalo a tierra, explicar tu poema. Hay muchos que solo se manejan por su propio ego, por su propia vanidad, y no les importa nadie más. Y van caminando por la vida afectando a las personas que lo rodean y lastimando a las personas que lo rodean. Pero sin darse cuenta que los que son afectados y los que son dañados son ellos mismos, porque no se permiten ver al otro, porque no se permiten compartir con los otros que son igual a él, pero él se cree, como vos decías en un momento, estar en un pedestal, estar sobre los demás. Y en ¿Y cómo llegan a realidad creerse? nosotros tenemos características propias que sin darnos cuenta, si nos dejamos envolver por estas personas, nos van quitando la luz, nos van apagando, nos van trabando en nuestra vida. Y ahí sí estoy tocando las características de una... Tengo tres preguntas. Primero, ¿qué los hizo o por qué se empezaron a comportar así? Segundo, Hay un... ¿qué te Sí. hace, qué te hace creer a vos que no sos una de esas personas? Tercero, vos ahora mismo, que anteriormente estábamos hablando del ego, del artista, que esto, que el otro, sentiste la necesidad de en el podcast leer un poema que vos escribiste. ¿Lo hiciste por ego o para compartirlo? Las dos cosas. Si la gente lo toma, te lo critica mal, ¿cómo lo tomaría? Te hice un montón de Yo lo preguntas juntas. hice, Si las podés sí, englobar, te sí. agradecería. Yo lo hice principalmente porque lo escribí en un momento que me sentí muy manipulada. Muy manipulada, me sentí idiota, me sentí menos, me sentí sin valor, sentía que era la única culpable de todo.
que todo lo que pasaba o ocurría era mi culpa. Y en ese instante, o no sé si era mi culpa, quiero explicar bien, no sé si, pero ¿viste esas personas que viven haciendo bromas, que se camuflan en la broma, en la ironía, en el chistecito, pero que lo hacen Sí. con intención de lastimar? No Bueno, sé si lo estuve hacen a con través, intención o son inconscientes, la verdad que no lo sé. no, Lo pondría en debate también, no, pero pero, estamos hablando de la característica, estamos hablando del hombre narcisista. pero por eso yo intento defender a Narciso. Vos decís que Perdón, dije el Narciso. hombre, de la No, 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 no persona, importa, no importa, perdón. el hombre o la En mujer, este no caso, importa, sí, sí, sí. Pero por eso yo intento defender a estas personas. ¿El narcisista se da cuenta que es narcisista? ¿Lo por hace a supuesto, propósito? lo hace a propósito. Es una característica primordial del ¿Narciso de narcisismo. verdad vos decís que lastimaba a los otros a propósito? ¿O de verdad sentía que nadie estaba a su altura y por ende él terminaba lastimando? Que no es lo mismo. No, no. Por una característica del narciso, después se vuelve este concepto de narcisista, por una característica principal, que el narcisista lo único que le importa es él, todo lo hace para él y siempre busca su propio beneficio. Esa es una característica principal del. Pero la pregunta tuya era que por qué lo había presentado, porque creo que el podcast también, nosotros a través de las temáticas que tocamos, tenemos que contar también lo que nos atraviesa, lo que hemos pasado, cómo lo atravesamos, no nos quedamos en la víctima, no me quedé en la víctima, pobrecita de mí, traté de entender, traté de fijarme, intenté 3 veces, lo tengo contado, de poder relacionarme. Imposible. Imposible porque lo único que buscan es para ellos. Nunca te van a ver a vos. Siempre Pero todo. vos fijate que me diste la derecha en algo de lo que yo había mencionado antes. Y si yo no te estoy retrucando, No, no, no. si No, muchos no, no, pero planteos tuyos son así. me diste la derecha en algo. Yo anteriormente te planteé si la culpa es de Narciso o de los que lo adulaban, o de la inseguridad de los que lo adulaban. Y acá vos me dijiste que vos estabas con una persona, pongámosle, llamémoslo narcisista, y que en un momento vos te sentiste culpable. ¿Y no será que sí, en parte sos culpable? ¿No serás No. que por el simple hecho de permitirte tratarte de esa manera, tenés algo de culpa? Pregunto porque a mí también me ha pasado, ¿eh? Yo de hecho La culpa. tengo un amigo que me hace sentir así muchas veces y, y yo me pregunto Ojo que yo no muchas estoy veces si hablando no es mi culpa de también. ojo que no estoy hablando de una relación que, o No, 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 sea, no importa, no de importa. Si no vamos a noviazgo, dar no. nombre, no No estoy importa, hablando no de eso. importa, no importa. Pero tiene que ver con Pero amistad también. Tiene que es ver con más, amistad. lo de- es más, lo dejamos ahí al libre albedrío y si la persona llega a escucharlo, a ver si se siente aludido o no, por algo será. Ahí podríamos discernir si lo hacen consciente o inconscientemente. No, el que lo hace Porque si inconsciente ya yo no solo tengo está. un amigo que me hace sentir así, No, está y demostrado. Está demostrado que es dame, conscientemente. dame un Pero escúchame segundito, una cosa, por favor. que vos dijiste una palabra. Vos dijiste Nada, una nada. palabra, culpable. No, hay momentos que uno se siente culpable y otra te podés sentir responsable por haber permitido. Y otra cosa es el sentimiento de culpa, ¿sí? Bueno, Porque vale, cuando, te lo tomo, te lo tomo, te claro, lo tomo. cuando vos fuiste Está responsable, bien, pero me suena bien porque para mi reflexión también me suena bien. Es verdad, los tipos quizás no eran culpables de que Narciso las mujeres en este caso, no eran culpables de que Narciso les rompiera el corazón, pero sí eran responsables.
porque lo Responsable por permitieron, adudar, porque por adularlo. ellas se rebajaban a eso. Sí, puede Las ser. personas, Sí, te tomo, te tomo, te tomo. Te tomo responsabilidad y no culpa como palabra. y también lo traje, porque no lo traje por una sola cosa, a colación porque veo muchas de estas características trayendo lo que vos siempre estás eh, buscando y te estás trayéndolo también Dime, porfa, a que un se cortó. ejemplo de algunos políticos, no de todos, pero de algunos políticos, ¿no? Con respecto a eso, a que llegan al poder buscando solamente los beneficios para ellos, sin importarle nada más. O sea, también lo cité, lo estoy trayendo por eso, por la temática que tratamos el podcast anterior, ¿no? Que está creo, relacionado. Y también porque he visto muchos videitos de que, Podríamos decir que o sea, Cristi están es hablando narcisista. mucho del narcisismo. ¿Eh? Podríamos decir que Cristi es narcisista. ¿Que quién? Cristi, vamos a decir así nomás, porque si no podemos Ah, entrar en no un te entendí. quilombo bárbaro. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Yo considero que sí. Tiene la Y necesidad están, de sentirse importante. Se siente que es narciso. no me olvido más bueno, yo lo voy a decir, no me olvido más una No, entrevista. no, no, no. Intentá, porque nos podemos meter en un quilombo de verdad, ¿eh? Por más que no lo mire nadie, nos podemos meter en un quilombo. Pero no lo estamos Intentá. mencionando. Ah, no, no, está Pero no, perfecto, no está vamos a perfecto. mencionar nada. Voy a parafrasear lo que Sí, dijo. sí, perfecto, perfecto, perfecto. En un momento, vos fijate, porque eso fue inconsciente, se explayó diciendo que quería preparar a su país para sus nietos. Y lo dijo con sin sentir nada. El narcisista, ¿cómo no se da cuenta de lo que está diciendo? Porque para él es normal. Y todo el país lo escuchó. Y es increíble. Pero pará, porque puede estar, si yo no lo entiendo lo que vos estás diciendo, puede estar No, como lo vi sacado de todo. contexto. Porque yo puedo estar No lo diciendo saqué de quiero contexto. dejar un buen país No, para mis nietos. No fue eso lo que dijo. no. Fue con otras palabras de otra manera. Y Claro, o fue, sea, pero tremendo. lo que intentó decir es, voy a Fue dejar tan subconsciente. manipulada la cabeza de ustedes para que el día de mañana mis nietos sigan acá arriba. Algo así decís vos. Pero no lo dijo Qué bien. literal, pero fue tremendo. Y ella en ningún momento se imputó. Yo no sé si acá No, de ¿cómo se dice? producción me Se dan el ok para inmutó. seguir porque nos estamos metiendo en un bardo. No, porque no. Y además, si le cabe el poncho, es porque también es narcisista. Porque no hay una sola persona que se llama así. Vamos a seguir, claro, Eh, vamos a seguir poniendo. Exacto, tal cual. Vamos, con esto vamos a deducir si lo hacen a conciencia o no. es que Vos vos sabés que dudás de yo eso, encima, Jonathan. ¿Y sabés por qué dudás de eso? Porque vos le querés una posibilidad. No le des más. Alejate. Te no, termina es que yo estoy, no, carcomiendo. ahora, yo soy un fiel creyente que nadie está libre de pecado como para tirar la primera piedra. No. Una cosa es el pecado y otra cosa es lo que sos. No es lo mismo. Porque el pecado está en la acción. Pero por eso pregunto.
¿quién me hace a mí? Que fue la pregunta que te hice hace un rato. Que de hecho, a esa me la esquivaste. ¿Qué sentirías vos si recibí una mala crítica de tu poema, por ejemplo? Ah, no, no, no. Me hiciste muchas. Sí, Acá sí, sí, te voy a perdón. aclarar. Me hiciste Me muchas preguntas contestaste y del no, por, esa se me pasó. me contestaste del Me, por qué lo trajiste a colación. me Eso me lo sentiría mal, contestaste. me afectaría, pero ¿qué pasa? Después reflexionaría. Me afectaría porque me conozco, pero después reflexionaría y diría, no pasa nada, es una opinión. A mí no me valida, a mí no me valida todo lo a mí me valida, y eso tiene que ver con mi creencia, que alguien murió por mí. Eso me valida. Y ese que Pero pagó el ahí voy, precio por mí, ese que pagó el precio por mí, fue un favor inmerecido. Y eso es lo que en eso es lo que yo creo. Y eso es lo que a mí me da validez. Todo lo pará, demás que pará, porque hago, de lo hago vuelta con un de vuelta objetivo. sigo, según mi criterio, seguís sin responderme. Me dijiste, no, bueno, en Te realidad dije sí, que me dijiste que me sentía que mal, te que me iba a afectaría. sentir mal. Pero, Te respondí. pero vuelvo a lo de antes. O sea, si, repito, es el ego el que te dice, no me importa, no me afecta, me hago un muro de cristal, mi poema está bueno, en No, realidad no me tiene que afectar la crítica del otro. no, el ego te dice lo contrario. El ego, a ver, si vos tenés ego, el ego te dice lo contrario. Este está espectacular. Lo que vos decís, el ego te dice eso, está espectacular, no me importa lo que dicen. No, yo voy a tomar, de acuerdo a la crítica, y si dice algo que es real, porque yo no soy una profesional escribiendo, voy a decir, está bien, me voy a sentir mal, porque me va a afectar, porque esto es exponerse uno. Uno se expone cuando uno hace una obra, uno expone su corazón, expone, como te vengo diciendo, esto surgió a partir de todo un espíritu y me expongo. Y cuando uno se expone, se arriesga. Pero me atrevo a ese riesgo, porque creo Sí, sí, que muchas personas pasaron por eso. Y que pero por ahí, es básicamente lo que estamos haciendo, prendiendo la cámara y hablando. A ver, en parte, ya te digo, tenemos, si bien yo tengo muchas inseguridades, tengo la autoestima suficiente para decir, no me importa, voy a hacer, yo creo que puedo llegar a hacer algo con esto y lo voy a hacer. Y muchas veces, de hecho, eso es lo que te termina llevando lejos. A ver, nadie que haya triunfado, también podemos entrar en el concepto de qué sería triunfar, también podemos hablar largo y tendido, pero bueno, tiene que ver con el éxito, pongámoslo, ¿no? se me Eso. ocurrió esa palabra ahora mismo. Nadie que haya triunfado triunfó en el primer intento. A ver, el triunfo viene desde la autocrítica, desde la resiliencia, desde la perseverancia. A ver, si no te seguís haciendo lo que vos crees, te puedo poner el ejemplo de Stan Lee cuando fue a proponer el hombre araña. El tipo fue a proponer el hombre araña y se le cagaron de risa. Le dijeron, un tipo que fue picado por una araña y vos lo querés convertir en superhéroe. Es una estupidez eso. Y fíjate hoy en día lo que es el hombre araña. Pero el chavo no se quedó con eso. Y a ver, y una cosa de vuelta es una crítica. Y a veces, capaz que la gran mayoría hoy en día te dice, no, el poema es una mierda. Y el día de mañana te lo agarra la elite y vos te moriste y tu poema vale 250.000 millones de dólares porque lo agarró un gil y dijo, no, mira, este poema es único y exclusivo y lo hizo Andrea Verónica Ronchetti y lo ponen ahí arriba y chao. O cualquier cuadro de los que hayas pintado. Entonces, ¿Sabe, hay sabe muchísimas pero sabes variables. el punto importante de ese, el punto del ejemplo que estás dando, lo importante es que uno se mantenga entendiendo que lo hizo por tal o cual cosa.
Y bueno, pasará, se hará famoso, no se hará famoso, pero uno tiene que mantener el eje de por qué lo hizo, de para qué lo hizo. Y eso es lo que te mantiene. ¿Por qué Messi es tan humilde? ¿Por qué Messi siempre está en eje? Porque yo supongo que debe centrarse y debe decir, yo soy Lionel, yo soy Lionel. El Messi lo conocerán todo el mundo, pero yo soy Lionel. Tengo mi familia, tengo mis hijos. Me puedo dar gustos porque he generado mucho dinero, pero entonces Pero de vuelta te esa, voy a decir lo mismo. pero ¿Ves volvemos al ves que para mí sí reflejo. se diferencian? ¿Ves que Pero para mí sí volvemos se al diferencian? reflejo. Porque, perdón, él se pone a jugar al uno con los hijos y hasta le hace trampa para ganarle. Entonces vos ahí me puede decir, porque al final entonces sí tiene un ego enorme. No, es lo que tiene es orgullo y no quiere perder. Pero No, pero luego eso es se súper llama, humilde. pero eso es ser competitivo. Eso es ser competitivo, nada más. Hay algunas personas que son re competitivas, que lo hacen justamente porque les gustan ganar a todo, pero tiene que ¿Y ver qué es con lo que te hace eso. ser Sí, competitivo pero y querer ganar? eh, eh, no sé si tiene que ver solo con el ego. Yo creo que es una característica de Yo no algunas te, personas. al contrario, te estoy diciendo que para mí no es el ego. Para mí Claro, es el yo creo que es orgullo lo una... que te hace querer ser competitivo y querer ganar. Lo que pasa es que el orgullo, hay un orgullo Perdón, que es ¿cómo? bueno y es necesario. Acá me Sí, hacen, traducí porque no. me dicen, el ego no se alimenta del orgullo, me preguntan acá. Ahí no te sé No lo sé. contestar, lo que yo no sé no voy a decir. Tendríamos que buscarlo. Es que, mirá, te lo voy a. Pará, sí, pará. Yo te lo voy a poner, se lo voy a llevar encima para la gente que en esta me van a bancar un montón porque lo voy a llevar a Dragon Ball Z. Y yo lo voy a Lo explicar que pasa es que espectacular. hay dos orgullos. Creo que tengo la manera de cómo explicarlo. Déjame ponértelo, contarte una historia y me van a rebancar con esto. Ahí van a estar todos los Saiyajines del otro lado bancándome. Yo te cuento una historia cortita y vos después me decís qué opinás, a ver si tengo razón de lo que estoy diciendo. El príncipe del ego y el orgullo es el príncipe Saiyajin Vegeta. Al pibe de chico es el hijo del rey Vegeta. Entonces, el tipo crece con un ego impresionante de que era el heredero y el más fuerte de los Saiyajin, era un Saiyajin de clase alta. Seguime. Entonces, el tipo tiene un ego desmesurado. ¿Qué pasa con esto? Baja a la Tierra, se encuentra con Goku, un Saiyajin de clase baja, súper inferior, y de repente Goku le gana. Y acá es lo que yo te quiero decir que hubiese pasado con Narciso si alguien lo hubiese bajado del caballo. Al Goku ganarle, ¿sí? El tipo agarra y dice, pucha, al final soy tan bueno como yo creo, y le cuesta pelear, y ahí empieza el personaje, te empiezan a contar la historia de Vegeta, y te empiezan a mostrar cómo el personaje empieza a fluctuar en su manera, porque sigue teniendo ese ego. Y ahí es cuando de repente, de ser este príncipe malvado y narcisista, se podría decir, se convierte en el príncipe orgulloso. ¿Por qué? Porque el tipo baja su ego y no solo que se termina sacrificando por los demás, sino que encima, en un momento, le termina diciendo, está bien, yo voy a dar lo mejor de mí, lo único que puedo hacer en esta pelea es darte tiempo para que vos hagas la Genki Dama, no importa, quédate tranquilo que porque soy Saiyajin, lo voy a hacer. Yo sé que vos sos el número uno, le dice a Goku, pero por las pelotas que tengo, que a Majin Buu te lo aguanto hasta que vos hagas la Genki Dama. Y lo rompen todo en esa pelea. El ego se lo dejan por el piso porque Majin Buu le pega una paliza
Pero el tipo se levanta, y se levanta, y se levanta, hasta que Goku logra hacer la Genkidama. ¿Y qué hizo Vegeta? Transformó ese ego en orgullo. Y acá Claro, entonces te puedo decir al revés. Yo creo que, así como hablábamos el otro día, que si vos canalizás la envidia y la transformás en admiración, se puede volver algo lindo. Yo creo que al revés, el ego no se alimenta del orgullo, el orgullo se alimenta del ego. Y si vos aprendés a canalizar tu ego y a transformarlo en orgullo, quizás pueda ser más beneficioso. Se me acaba de ocurrir, estoy claro, pero lo que hablando. pasa es que yo diferencio, hay dos orgullos. Hay un orgullo que te permite lo que vos contarte una y otra vez, porque vos creés que lo vas a hacer. Ese está buenísimo, ese orgullo, pero hay otro orgullo, el que no permite recibir de los demás, el que no. Entonces, hay un orgullo que está bueno, que te ayuda a seguir adelante, pero hay otro orgullo que no está bueno, que uno tiene que entender que hay veces que Paremos, sí paremos, necesitas paremos ayuda. 2 segundos de hablar sin saber. Producción, ¿se puede buscar orgullo? ¿Podemos buscar orgullo con la gente? Para saber tener la definición textual. ¿Podemos poner la imagen del Google en pantalla? A ver si producción, a ver si producción me logra hacer esto. Rellenemos un poco mientras producción sigue. Porque, pero no creo que haya dos orgullos, Vivi. Yo creo que acá nos estamos equivocando en la terminología. Si orgullo y ego. Tendríamos que saber diferenciar bien para ver si estamos hablando estupidez o no. Porque comparto lo que vos acabas de decir. El orgullo lindo, por decirlo así como vos dijiste, fue el que lo lleva a Vegeta a recibir ayuda y a decir, a ver, yo no le voy a poder ganar, pero vos sí. Vamos a ayudarnos, vamos a ganarle de alguna manera. Que en otro momento él jamás lo hubiese aceptado. ¿Me entendés? De hecho, cuando pelea, anterior a esto, cuando pelea contra Freezer, que termina muriendo en esto, le termina diciendo a Goku, yo sé que vos vas a hacer el Super Saiyan, yo sé que vos vas a poder hacer lo que yo no hice. Está bien, vos le vas a ganar a Freezer. En ese momento, como todavía está muy peleado con el ego que tenía el loco, le dice, lo vas a poder hacer porque vos sos Saiyajin como yo. Entonces intenta regocijar un poquito, decir, che, bueno, está bien, pará. ¿Me entendés? A Pero está ver, miremos la muy transmisión. bien trabajado eso. A ver, entramos en Miremos la Google, transmisión. miremos la transmisión. Muy bien. ¿Qué significa orgullo? ¿Lo podés agrandar un poquito? Porque de acá no leo ni de casualidad. Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente, ¿qué dice ahí, Johnny? Está muy chiquito. Concernida. Creo que si entras en el Pero coso de ahí hay está, otra qué definición, ahí va. espectáculo. Es una masa la productora que tenemos. Y Sentimiento de hay otra satisfacción por definición que logros, dice, capacidades y méritos propios de lo que logra una persona se siente concernida. Ok, después sí, mira lo que seguime dice en con el la otra. segundo, arrogancia, vanidad, Arrogancia. exceso de, ¿viste? Arrogancia, vanidad, exceso de estimación. Y pero para, y De poneme que no, ego ahora, porque ahora, yo para mí el claro, segundo, de que en no mi cabeza era necesitas, la descripción de ego. de que no Y a ver qué necesitas a nadie. significa ego. Ve que estamos hablando sin saber. Ay, Dios mío. No, yo A ver qué. bien encaminada, yo iba bien Sí, encaminada. yo estaba hablando sin saber, Vos pero no era creías sabido que yo lo era que el que iba a estaba hablar sin saber. diciendo. ¿Podemos buscar lo que significa ego? Ahí le estamos No trabajando, pasa nada. haciendo trabajar demasiado a Jas, ¿eh? Nada, pues
Somos libres Sí. de ser lo que queremos. ¿Qué es la libertad? Y ahí vamos para el próximo video. ¿Qué es la libertad? Condicionado, ¿Alguien es libre? nacemos condicionados y eso no lo ¿Qué pedimos, problemita? no lo ¿Qué buscamos. problemita? ¿Qué Ujú. problemita? ¿Quién Sí. maneja los hilos de la libertad? ¿Quién tiene la potestad de la libertad? ¿Quién en Argentina? ¿Es casualidad que Mm. todo el mundo sea peronista? Gente, nos vamos a despedir acá, nos fuimos por la Ah, de nube, vuelta. espero que les haya gustado. En el próximo podcast vamos a hablar de la libertad y de qué carajo soy. Alguien que me diga ahí, que me comenten, alguien en un video que me pongan ahí, que alguien me ponga sos un pelotudo, así por lo menos me quedo con una descripción. Y digo, bueno, está bien, vamos a encasillarnos acá. Bueno, pero en ese punto de Se te cortó, yo no se te creo cortó, que somos pará libres. que se te cortó, pará que se te cortó, resumí de nuevo, que se te cortó. Que muchos dicen la frase, somos lo que hacemos. Y ese es un cliché nada más. No somos lo que hacemos. A veces nosotros nos equivocamos y hacemos cosas que no están buenas. Y no es que somos eso. Entonces es un cliché, es algo, es lo que siempre digo. Hay muchas frases que se repiten y la repiten y la repitan de oír a pensar qué significan. No, somos mucho más, es muy profundo lo que llegamos a ser y nunca termina, porque lo que hoy podés decir que sos, mañana podés ser otra cosa. Entonces es muy profundo para mí es un continuo movimiento. Pero quiero tocarlo en consecuencia con el tema de la libertad en el próximo video. Quiero tocar el ser, el que Sí, soy, está, si se puede, si te parece. sí, así nos acordamos. Bueno, ¿algo más, Vivita, que quiera decir Eh, para cerrar? no, Porque ya me eso despedí como que tres yo veces, no me interesa. les dejo lo que están escuchando para reflexionar de si lo que cada uno percibe del exterior influye demasiado en el interior. Si pasa eso, hay que hacer un análisis profundo de lo que nos pasa y de quiénes somos, que es lo que vamos a tratar en el próximo Y ahí episodio. está, ahí yo creo que está uno de los grandes problemas, que nadie se quiere autoanalizar, pero bueno, deberían de hacerlo. Manga de. Ah, no, se iba a la mierda. Gente, suscríbanse y déjense de joder. Un beso grande. Nos estamos viendo el próximo. Bueno, quizás el sábado, el domingo, cuando nos pinte, prende la cámara. Manéjense. Chao, chao, Vivita. Chao, gente. Los quiero mucho. Beso grande y gracias por aguantarnos 2 horas de hablar estupideces. Besito.